aquí en Señales de los Tiempos, con el pastor Cagiani. Qué tiempo este, ¿no? Les comento a los amigos del exterior acá, está pronosticado mucha lluvia, sí. Hay una humedad tremenda, el pastor está medio engripado, pero pese a eso está acá, estamos acá. Estamos acá. Con ustedes, gracias. Lo primero que tengo que decir, las disculpas del caso porque no hemos podido agregar más personas que quieren sumarse a nuestro Facebook, porque llegamos hace tiempo ya a los 5.000. Y la verdad que casi todos siguen manteniéndose. Y entonces, bueno, no hay un cupo. No sé si habrá otra manera de amplificar eso, pero bueno, contentos estamos igual, gracias a Dios, que con 5.000 amigos que están suscritos, algunos nos visitan y nos ven. Lógico, seguramente que sí. Y bueno, vaya la bendición que solicitamos al Señor para todos. Aquellos que pueden coincidir tal vez o no pueden coincidir con lo que nosotros hablamos. Lógicamente. Lo único eso, lo único que recalcamos siempre es que todo lo que decimos acá está basado en la palabra del Señor. Y bueno, ahí está la cosa. Pastor, la vez pasada, en la última edición, estuvimos viendo la situación en el mundo de las iglesias, de cómo la gente se retiraba de las iglesias o cómo la iglesia se retiraba de la gente, ¿no? Estuvimos viendo ahí situaciones que se daban. Nos importa fundamentalmente a las iglesias de Cristo. Hay iglesias que obviamente muestran una cuestión de consumo por determinadas situaciones y cuando la gente va y viene, porque en realidad no es la fe la que nos une a esas iglesias, sino que, bueno, intereses personales. Seguramente. A nosotros nos interesa la iglesia de Cristo. Sí. Y en el cual inclusive en su momento usted hacía también alguna autocrítica. Pero habíamos quedado que hoy vamos a hablar cuáles podrían ser los mecanismos o las actividades o las propuestas o la tarea que debemos tener los que integramos la Iglesia de Cristo para llegar más a la gente y que la gente llegue más hacia nuestros templos, que es lo fundamental. Lógico. Sí. El tema en sí es hay que tratarlo muy bien, porque la línea que separa lo correcto de lo incorrecto en cuanto a la actividad de la iglesia es muy finita. Es una línea. Sí, es una línea. Ahí está. En el mundo religioso se usan un montón de actividades para conseguir adeptos, para tener, o para involucrarse, o para tener sobresalir un poco dentro de una sociedad, como lo hacen algunas iglesias preponderantes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Por ejemplo, hacer una actividad social. Entonces la iglesia se involucra en una actividad social en la cual el primer punto es ayudar a los necesitados. Entonces, a través de un programa musical, contratando a actores o cantantes o lo que fuere de renombre, que lógicamente, como es para Dios, entre comillas, no cobran lo que cobran en un teatro. Entonces se hace posible, y si esa gente viene, la gente se arrima con la intención de ver a ese artista al cual le piden que pague una entrada. Entonces va mucha gente a esas actividades donde aparecen los líderes de ese grupo, donde se muestran, tienen una participación, hablan,
de que en el nombre de Dios y la iglesia tal o cual, o la religión tal o cual, llegamos a la gente. Y se reúnen un montón de personas, chicos, medianos y grandes, que si miráramos, y miren, no estoy criticando esto, no estoy criticando, pero si miráramos exactamente y bien profundamente, la mayor parte de esa gente no va ni por el Señor, ni por Dios, ni por la iglesia tal, sino van para satisfacer su deseo de escuchar a un cantor famoso, a una cantante famosa. Se pone un número de teléfono para que la gente llame y haga donaciones. Y entonces se recauda un montón de dinero para cierto grupo o cierta asociación o lo que fuere. Está bien socialmente, pero no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es no solamente dar un plato de comida o una atracción musical, sino salvar el alma. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que se ha perdido es la relación del hombre con Dios. La propia Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esto es un resultado del alma perdida de la gente. Sí, hay una necesidad mundial de comida. ¿Hay hambre en el mundo? Sí, debe haber hambre en el mundo. Y está bien aquellos que le dan de comer. Pero si solamente damos de comer al cuerpo y no le damos al alma, la función de la iglesia se desvirtúa. Entonces, esa no es una forma, lo hago para que la gente venga y entonces después lo puedo seguir. Pero es que después se pasa eso y se olvidó de esto. A esa gente que se le dio algo o que recibieron algo, pues entonces no, espiritualmente no se le ha dado nada. Absolutamente nada. Por eso digo que la línea es muy, muy finita de qué, cómo llegar a la gente. Si llegamos con un plan B en vez del plan A o un plan C, realmente estamos equivocando el camino. Porque si leemos las escrituras, la Biblia, justamente todo ese adorno y todas esas demás cosas que han habido han hecho siempre de Dios aquello de no es este el camino, no es este el resultado, no es esto lo que queremos. Cristo vino a salvar las almas de los seres humanos. Y más comida o menos comida es solamente para el cuerpo. Atracciones de música es para escuchar y alabar y hacer dioses de aquellos que cantan o de aquellos que actúan o de aquellos que dicen canciones. Estamos de acuerdo, pastor, que el asistencialismo obviamente queda precisamente en asistir a la gente. Y obviamente ese, como usted dice, no es el camino, pero tiene que haber un camino que nos lleve a la gente. Sí. Yo creo que la mejor pantalla para mirarnos es Jesucristo. Sí. En realidad Jesucristo no estaba prácticamente todo el día dentro del templo. Es más, aparentemente por lo que vemos en la Escritura, estaba comprometido precisamente con los pecadores. Sí, sí. Estaba con los pecadores. Con los pecadores. Ahora, sí. Una visión que tengo personal, veo que la iglesia espera que los pecadores lleguen al templo. Sí. Vamos a no generalizar, digamos, pero la gran mayoría esperan que vengan al templo. Sí, no es y cuando viene uno, dos, hay fiesta, porque bueno, no. Pero no veo
Y ese es el mecanismo que tenemos que ver, que la iglesia se involucre, sí, tiene que de salir. alguna manera, no de esa, No de repartiendo esa panes o no, lógicamente que no. Ese es el camino que tenemos que buscar, ¿no? Sí, sí. Que es llevar la palabra a los lugares donde lo necesita. Sí, sí, sí. Porque si no terminamos en, como usted dice, o en un club social, Sí. o una secta de gente que está salvada. Sí, sí. Y me hace acordar aquello de la época medieval, aquellos sacerdotes que se encerraban en su templo y Sí, buscaban su salvación personal. Sí, lógico. Se han hecho cosas aquí en el Uruguay en años pasados. Por ejemplo, una iglesia en la ciudad de La Piedra, el pastor de la iglesia dijo: necesitamos llegar a los pecadores. ¿Dónde podemos ir? Bueno, salía con un megáfono y varias personas iban a la plaza, empezaban a repartir folletos en la plaza de las Piedras y después predicaba. Algunos escuchaban, otros pasaban de largo sin atenderlo y esto. Después de un tiempo se involucró con algunas personas que lo llevaron a un club deportivo. El pastor era un hombre alto, ya no está en el país, y fue al club deportivo donde esos muchachos que él había hablado con ellos, se relacionó ahí en la plaza, jugaban al básquetbol. Entonces él dijo: bueno, esta es una oportunidad, voy a jugar al básquetbol con ellos. Tenía la estatura como para jugar, aunque no supiera, y entonces iba y se reunía una vez por semana con ellos en el club, ciertas horas, jugaban al básquetbol, tomaban una Coca-Cola y él charlaba con ellos. Parecía bueno lo que estaba sucediendo, porque se estaba relacionando fuera del templo, yendo a la calle primero, ahí en la plaza, y luego a este lugar. Un año, quizás 2 años, pero al final tampoco sirvió. Lo dejó él porque no vio que eso, los resultados, merecían el hacerlo. Y eran frutos. Y lo dejó. Otro pastor, en Montevideo, en la calle General Flores Industria, en la zona del Cerrito, tenía su iglesia por allí, y él dijo esto mismo: vamos a salir a buscar a la gente, a los pecadores. ¿Dónde nos relacionamos? Salieron a repartir folletos y de repente dice: hay una feria, tal día en la semana, no recuerdo qué día. Vamos a ir a la feria. Consiguió un cajón de verdura vacío, su megáfono, y se metía dentro de la feria. Y iba con un grupo de personas que cantaban mientras la gente compraba y los vendedores voceaban sus ventas, y predicaba. Hablaba de que Cristo había venido buscando a los pecadores. Acérquense a Cristo, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Todo esto que la Biblia enseña, con una Biblia predica. Pasaba 2-3 horas en la feria, mientras repartían folletos a la gente que pasaba por delante, literatura de acá y de allá. Algunos paraban, y lo hizo por varios años. Y parecía que esta era una buena forma de involucrarse con la gente, hasta que también lo dejó, sin pena ni gloria, y terminó con eso. Ese mismo pastor le dijo a la gente: tenemos que ir a los hospitales a llevar la palabra. Todos los domingos, después del culto de la mañana, en la tarde, reunía jóvenes mayores de su iglesia, cargaba una camioneta que tenía y se iban al pastel. Pidió permiso para entregar folletos, porque en los años pasados solamente las monjas podían entrar y hablar con la gente, no se les permitía a los evangélicos entrar.
Pero él consiguió un permiso y sí, entonces iban con una guitarra y con un acordeón, un piano, y entraban en una de las salas grandes, pedían permiso a los enfermos, pedían permiso a la gente, a los que los cuidaban, los familiares, cantaban unos himnos de alabanza a Dios, entregaban folletos, hablaban personalmente perdón, con los enfermos y con la familia, y lo hicieron por años. Todas las tardes, los domingos de tarde se iba al Hospital Pasteur. Después se extendieron hasta el Hospital Español, allá en la calle Garibaldi, por allá, y llegaron hasta el Clínico. Parecía, estaban contentos, daban alabanzas a Dios porque podían llegar a la gente y tocaban mucha gente. Sí. Porque no solamente eran los 15 o 16 enfermos en una sala del hospital, sino 2 o 3 más que estaban con ellos, estaban hablando de unos 50 o 60 personas. Iban todos los domingos. Pero también se terminó. También llegó el momento en que uno por tal cosa no iba, el otro por tal razón no iba, que si el fútbol, que si la familia, esto y aquello, que si tenían que ir acá, allá. Y al final se fue achicando hasta que desapareció también. Se hizo en el tiempo pasado grandes campañas. Por ejemplo, se hizo una conferencia de las Américas allá por los años 70 en el Palacio Peñarol. Sí. Y se trajo predicadores de todos lados y la entrada era gratis y se llenaba el estadio de Peñarol de gente. Una semana, 15 días. Pero luego, en el recuento de lo que se había hecho, las iglesias que formaron parte de esto decían: al templo donde nosotros estamos no ha venido nadie de esa gente, y en el templo donde yo estoy tampoco viene nadie de esa gente. Y siguieron con aquellos fieles que estaban antes de eso, posiblemente una persona o 2 personas, resultado o cosecha de esa conferencia. Se gastó mucho dinero porque se hizo una propaganda tremenda antes, durante, se trajo personas desde la Argentina, desde Chile, predicadores que había que pagarles el pasaje y todo lo demás. Se hizo un gran movimiento, pero no hubo resultados que ameritaran hacerlo de nuevo. Entonces se quedó quieto. El movimiento bautista independiente, donde yo estoy, en el año 84 comenzamos un fundamentalismo, le llamamos fundamentalismo bautista bíblico. Todos los años, distintas iglesias organizaban un evento de 3 días, martes, miércoles y jueves. Empezamos con 38 personas. Llegamos a tener hasta 600 personas durante esos 3 días, en el curso de los años. Se hacía aquí en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Buenos Aires. En Perú se hizo una vez, donde los de aquí viajábamos allá. Se hizo en Brasil, donde viajábamos a Brasil por esos 3 días, que es casi siempre en una semana, para predicar, porque se hacía con todos los cristianos que iban, se hacía una avanzada en ese lugar, en la zona de influencia de esa iglesia que organizaba esto. Se entregaba folletos y literatura de todo. Se hacían mapas, se contaba la historia del país o de la zona, se hacían cosas muy bonitas y de mucho trabajo. Se alquilaban hoteles, casas de familia,
Se hacía de comer, se pagaba la comida, en otros lados, en los hoteles daban la comida. Bueno, todo eso se hizo desde el año 84 hasta nuestros días. Esas 600 personas que se acercaban durante ese tiempo, parecía que estábamos moviendo la tierra, temblaba la tierra. Pero pasaba la semana y por un año nos quedaba solamente el recuerdo de aquello. La gente fue muy lindo, pero ya pasó. Sí. Pastor, por lo que estoy viendo, usted tiene una experiencia que otro día vamos a contar, porque también es de llegar hacia los pecadores, su trabajo en las cárceles. Sí. Pero lo vamos a contar otro día, sí. Porque quería enfocar este aspecto. Es decir, escuchándolo a usted, me centraliza más una visión que he estado llevando adelante, pero todo estar también muy metido en los medios de comunicación. Hay un problema en la gente. Usted me ha presentado varios mecanismos por el cual se trató de llegar a la gente, y como la gente está en otra cosa. Y creo que eso es un problema hasta cultural. En este sentido, la iglesia es un factor dentro de la sociedad, pero hay otras cantidades de factores. Muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, los medios de comunicación, que inciden fuertemente, cada vez mayor, sobre todo los medios de comunicación, mayormente en las personas, en los niños. En algún momento de la historia de este país, la Iglesia Católica creció, como en el mundo, acá en este país creció mucho, producto porque en la sociedad había un espíritu católico, o sea, que era una tradición, en realidad no era una cuestión muy bíblica, pero también había un factor que incidía. La escuela, la educación estaba ligada precisamente a esa iglesia. Y en ese sentido se daba una doctrina educacional emparentada con los principios de la iglesia católica. Entonces los niños crecían en ese aspecto y luego se transformaban en mayores con una visión católica, aunque después fue un ejercicio meramente social. Yo digo, lo que visualizo en las iglesias evangélicas, que tienen otra cosa diferente a la católica, desde el punto de vista doctrinal, que su fundamento mayoritariamente es en la escritura. Uno ve hasta cierto punto que los que concurren a una iglesia evangélica, sus hijos más o menos están ligados. Van a la escuela dominical, cada vez es menor eso, ¿no? Pero son los que se involucran. Pero luego esos hijos van al mundo con sus amigos en el liceo y reciben otro tipo de educación y en la mayor como se empieza. Una de las cosas que yo me he preguntado, ¿por qué las iglesias evangélicas no dan una contracultura y una contraeducación? Es decir, ante la cultura del mundo, la cultura cristiana, que es el relacionamiento fundamentalmente de la familia y la comunidad cristiana, y la educación ligada y desprovista de toda esa cuestión tan infecciosa que tiene hoy la educación. Para eso, obviamente, se necesitan escuelas y liceos que den esa doctrina evangélica. Son muy pocos los que hay. Porque hay liceos privados, hay liceos católicos, a veces son peores en cuanto a la educación. Pero creo que en el futuro las iglesias evangélicas tendrían que pensar, sobre todo las iglesias locales también, o regionales, en unirse para buscar institutos de enseñanza donde se diera la enseñanza formal
paralelamente a la doctrina, Sí, que los sí, hijos sí. desde chiquitos fueran recibiendo la educación y recibiendo también la educación evangélica. Bien. Hay una cosa que nos limita mucho a las iglesias de Cristo, las verdaderas, las que mantienen la doctrina y esto, y es el sistema económico, el dinero. Lógicamente. El dinero. La Iglesia Católica todo lo ha tapado con dinero, todo lo ha hecho con dinero. Y hay algo que ha sobresalido dentro de la religión católica y es los ritos. También, sí. Los ritos. Exacto. A los niños se les enseña que deben de tomar la comunión, la primera comunión. Empecemos por el bautismo. Con el bautismo. Empecemos por el bautismo. Sí. Y la primera comunión que le hacen poner un trajecito a las niñas, un vestido blanco como de novia, con una cinta por aquí, que los involucran no solamente a los niños, sino a los padres, de que esto es algo tan esencial dentro del cristianismo que los padres pagan lo que sea para que sea hecho, y que si lo hacen, y que si lo publican, y que si buscan al padrino, que si buscan a la madrina, que si hacen una fiesta, y que pagan, porque también eso hay que pagarlo en la iglesia, pagan todo esto. Entonces eso se publica como algo que se hace. La iglesia evangélica no tiene esto. La iglesia evangélica no tiene cosas que sobresalgan como este acontecimiento. A los niños a los padres se les dice que presenten los niños a Cristo. Pero esto se hace solamente, ha puesto el padre y la madre y el niño y una oración y se terminó. Sí, sí, no hay un ritual. No hay un ritual que sobresalga. La Iglesia Católica tiene procesiones de todos los santos que pueden haber y los que ni imaginamos. Y sacan a sus ídolos e involucran a toda una comunidad que va detrás de ellos, que va con ellos, que se ponen tan serios como si en esto fuera la vida y salen a pasearlo por el pueblo, como si fuera aquí Salinas, por ahí por las rutas, por las calles principales, y toda la gente, y la que no va detrás de ellos y pasa por delante de sus casas, están en la vereda, en la puerta o en las ventanas o en los balcones mirando y haciéndose las señales y cantando o lo que fuere. Este mes tuvimos el ejemplo de San Juan. Que es masivo, es una cosa Ahí está. tremendamente. Entonces, Hay todo, por eso digo, hay toda una cultura. ahí va, involucra todo eso. Ahora, la iglesia bautista, para hablar de nosotros, tiene colegios. En Punta de Rieles, Camino Maldonado, kilómetro 13, está el tabernáculo bíblico con una iglesia cristiana por los 6 años de primaria, autorizada por el Estado, con maestros cristianos, enseñando el currículum de estudio, más también oración, cómo presentarse delante de Dios. Pero también eso está limitado. Está limitado. ¿Por qué? Porque la enseñanza no tiene religión para el Estado. Laica, gratuita y obligatoria. Sí. Pero es laica. Es muy poco laica, te voy a decir. Sí. En La Piedra, pasando la ciudad de La Piedra por la ruta 5, está el barrio El Dorado. Y allí, antes de llegar al otro barrio, San Francisco, hay una iglesia bautista con un colegio cristiano donde tienen, además de primaria, también secundaria.
y se enseña a los niños esto. Ahora, en el Prado también hay otro. En el Prado está el colegio, ahí en Cabo de Pena, ahí está el colegio bautista de la convención, pero el colegio hay. Pero una de las cosas que yo he visto en esos colegios es la poca incidencia que tienen los padres. Los padres mandan a los niños y cada tanto los directores tienen una reunión especial en la iglesia involucrando a los niños en decir versículos, poesías cristianas y cosas así, canciones de las cosas del Señor, invitar a los padres. Pero yo he visto 2 padres, 5 padres, de 150 niños. Bueno, eso es un mal, inclusive de la sociedad toda. En el liceo público pasa lo mismo. Sí. Los padres no se involucran. No. Es más, yo siempre he dicho, fuera de todo esto inclusive, que lo que está faltando acá es una educación a los padres. Sí. Porque los padres, es decir, tenemos el problema de la enseñanza formal en el colegio. Es muy grande. Pero luego en el hogar, Sí. ahí es donde se incide mayormente, ¿no? Donde verdaderamente se educa. Enseñar se enseña en el colegio, pero educarse no. Ahora, si padres no están preparados, no pueden enseñar. No están preparados como padres, ni siquiera, ni hablemos de cristianos. No. Entonces, coincido con usted que ahí está una razón y que transforma la sociedad. Y este es un aspecto mucho más allá de lo que a nosotros nos importa, que es la educación cristiana. Porque también en la educación formal de una sociedad incide. No, lógicamente. Es lo que estamos fallando. Hoy día muchas situaciones que se están dando en la generación de la violencia, la delincuencia, la drogadicción, está basada en que en el hogar los padres no inciden para nada. No están preparados para ser padres. No. En algunos casos ni siquiera existen los padres. No, lógico. Es eso. Es que hemos llegado a un extremo tal de corrupción moral, de falta de valores. Yo miro... Perdone que lo corrija. Sí. Se lo voy a corregir. No es que falten valores. No. Sino que hay valores malos. Sí. Valores hay. No, los valores. Sus valores. Sí, lógicamente. Se miden por determinados valores. Sí. Es decir, porque una persona que mide sin ningún problema para matar a una persona, tiene un valor de la vida. Lógicamente. En decadencia. Horrible. No. Yo miro, por ejemplo, a la gente en el aspecto de el mundo, ese sistema mundano tan terrible que estamos soportando, en que los hombres no se dan cuenta, los seres humanos no se dan cuenta y están metidos, nos preocupamos mucho, nosotros acá en el sur, de que Estados Unidos no permita que los cruceros entren en Cuba. Porque por el asunto político, por haber ayudado a Nicaragua, por haber ayudado a Venezuela, lo que sea, entonces como pena tal cosa. Ahora, cruceros de 4.000 personas y llevan, y la gente dice, pero mira, ¿cómo puede ser posible que no entre un crucero? ¿Qué importancia tiene un crucero? Para nosotros. Ahora, la gente les importa más eso, poder entrar, subirse, viajar en un crucero con piscina, con casinos, con esto, con aquello, más que si viene ¿cómo se llama? La biblioteca andante cristiana que estuvo hace poco aquí, de ir a visitar para ver qué libros tiene, ¿no? Que ayudan a que la persona modifique un poco toda esa carnalidad que tiene hacia las cosas espirituales. Entonces, hay una cantidad de factores que han hecho que muchos líderes que podían tener la fuerza para hacer, así que... Pastor, nos hemos pasado. Es muy interesante el tema. Ustedes se dan cuenta, estimados amigos
televidentes, oyentes, de cómo la enseñanza bíblica está ligada, muy ligada al entramado de la sociedad. Lo que pasa es que han querido separar, porque bueno, claro, uno por el religionismo, sí, y otros porque no les sirve para nada esto, el mensaje bíblico. Sí. Nosotros vamos a seguir con este tema, pastor. Bien. Porque además quiero que me cuente esa experiencia suya en las cárceles. Sí. Porque ese es un lugar de pecadores. Sí. Y es un lugar donde algunas personas se reivindican. Tampoco vamos a pretender de que la sociedad cambie totalmente. No, lógicamente sí. Somos como el salmón, estamos en contra de la corriente. El mensaje hay que llevarlo. Sí. También la persona actúa en directa relación con Dios. Nosotros, los que estamos en la iglesia de Cristo, lo único que tenemos es comunicar el mensaje. No vamos a sanar a nadie, perdonar a nadie. Entonces, ahí está, por ahí viene la cosa. Sí. Yo le agradezco enormemente, ha sido muy interesante la charla de hoy. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que vamos a continuar en este tema. Preguntas que ustedes quieran realizar, propuestas donde está la emisión, esta que están viendo ustedes, está el chat, está el mensaje particular, ahí están todos los mecanismos. No duden de hacer las preguntas, mandar mensajes de audio, texto, lo que sea. Nosotros somos totalmente abiertos. Eso es. Agradezco profundamente que me permitan hablar de estas cosas, de la Biblia, como la Biblia. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias igualmente.